Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y de SUNAR S.A. Soy Maribel Quiroz Jara y hoy vamos a hablar sobre carbono neutralidad. Sí, un tema importante, de vital importancia, tanto para la humanidad como para el planeta Tierra. ¿Por qué? Porque de alguna u otra forma todas las personas hemos sido testigos y algunas lamentablemente víctimas del cambio climático, ¿verdad?, asociado con una serie de procesos que se están desarrollando en el mundo y que tienen que ver con los gases de efecto invernadero. Por eso es muy importante hablar, entre otros muchos temas asociados con este, sobre carbono neutralidad. Para hablar de este tema nos acompañan en esta oportunidad Susana Méndez Alfaro, quien es funcionaria del programa Campus Sostenible de la Universidad Nacional. Gracias, Susana, por estar con nosotros. Muchas gracias, Maribel, un gusto estar acá. También está con nosotros Rodrigo Zamora Castro, quien es consultor y auditor en el tema de carbono neutralidad y gerente de la empresa SEAC Internacional. Bienvenido. Muchísimas gracias y un gusto estar acá. También nos acompaña Emanuel Campos Vargas, quien es gerente de SDI Consultores Ambientales y quien también es asesor en los procesos de carbono neutralidad, tanto en lo público como en lo privado. Bienvenido, Emanuel. Mucho gusto estar aquí con ustedes. Bueno, en definitiva, un tema, bueno, un par de palabras que son como bastante nuevas para muchas personas, ¿verdad? Hace 20 años no se hablaba de carbono neutralidad. No obstante, pues todos los procesos que estamos experimentando, ¿verdad?, en el mundo a raíz del calentamiento global, pues nos han llevado a que esta palabra sea frecuente y ojalá se convierta como en algo en lo que trabajemos todos los días todas las personas. Sí, bueno, la carbono neutralidad viene siendo, bueno, puede tener varios conceptos. En el más general es buscar ser neutral en el tema de tener cero emisiones de dióxido de carbono, ¿verdad? Entonces tenemos que encontrar cuáles son las fuentes de emisión que nos generan gases de efecto invernadero que después se traducen en dióxido de carbono equivalente y que lo que tratamos de buscar es llevar eso a cero, por eso se llama carbono neutro, llegar a cero ese carbono. Entonces buscamos alternativas porque las actividades humanas siempre van a generar un impacto en el ambiente, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar la forma en que ese impacto se minimice, se reduzca y que podamos seguir ejecutando nuestras actividades, ¿verdad? El desarrollo continúa, pero tenemos que buscar estar de la mano del desarrollo sostenible. Importante ese punto que usted menciona. Todas las actividades humanas tienen un impacto en el planeta. Conforme ha ido avanzando la sociedad, pues todavía más. ¿Qué podríamos considerar normal y qué no lo es en el caso específico de la emisión del CO2? Creo que algo muy importante es explicar a las personas realmente qué es un gas de efecto invernadero. Por favor. Porque conceptualmente, como muy bien decías, el concepto ha venido apareciendo y apareciendo en los diferentes medios o situaciones, pero lo primero es entenderlo. El gas de efecto invernadero no necesariamente solamente es negativo y es malo, sino existe lo que se le llama lo que es natural y el que es antropogénico. O sea, generado por nosotros los seres humanos. Realmente la existencia del gas de efecto invernadero es el que permite realmente que la Tierra mantenga una temperatura adecuada para que podamos vivir. Entonces, el concepto de calentamiento global y el concepto del efecto de cambio climático son consecuencias de que hay más gases de efecto invernadero de los que deberían haber. Naturalmente, los animales, lo que son nuestras actividades diarias como personas, van a generar un gas de efecto invernadero que de una u otra forma va a crear esa cobertura sobre la Tierra y va a dar nuestra temperatura, porque no permite que toda la radiación salga. Al hacer actividades, nuestras actividades humanas, se va generando una capa más gruesa alrededor de la Tierra. Y lo que hace es que esa temperatura no pueda salir. Y son todos los efectos que hemos escuchado en las diferentes instancias, sequías, lo que ha pasado en los últimos meses, ¿verdad? En la falta de lluvia que ha afectado logística y ha afectado lo que son incendios forestales. Todo esto es producto de lo que son gases de efecto invernadero que son generados por el hombre.
Entonces creo que eso es muy importante que las personas puedan comprender que no es que el concepto es negativo. Exacto. Y muy importante, no solamente vamos a hablar de carbono, que es el concepto, es que voy a tener mis emisiones de carbono, mi inventario de carbono. Los gases de efecto invernadero son muchos, solamente se utiliza una unidad única, que es carbono equivalente, que mi compañera Susana lo mencionaba. Creo que eso es importante para que cualquier persona que quiera abordar este tema y quiera empezar a trabajar o esforzarse en este tema, es entender que tiene que atender el impacto ambiental que está generando por sus propios gases de efecto invernadero, como persona, como empresa, como actividad económica. Y creo que esa definición es importante. Sí, bueno, complementando un poco lo que nos dice el compañero Rodrigo, los gases de efecto invernadero que vamos a analizar cuando estamos elaborando justamente o midiéndole la huella de carbono a una empresa son todos aquellos que están definidos en el protocolo de Kioto y en el protocolo de Montreal. Entonces, por así decirlo, ya a nivel internacional los países se han puesto de acuerdo en decir cuáles son esos gases que tienen mayor importancia y que tienen mayor impacto. Por ejemplo, en el protocolo de Montreal podemos ver todo lo que son gases refrigerantes. Los gases refrigerantes están básicamente en todos los equipos de refrigeración, en los equipos de aire acondicionado, y también hay algunos gases refrigerantes que tienen un mayor impacto a nivel de potencial de calentamiento global. O sea, eso quiere decir que hay gases que valen más, por así decirlo, en términos de su impacto ambiental que tienen a nivel propiamente de la atmósfera. En efecto, este tema ha venido siendo trabajado por varias instituciones del Estado. Una de ellas es la Universidad Nacional, que es una organización carbono neutral con acciones de reducción demostradas. Tiene reconocimiento carbono neutralidad que otorga el programa País Carbono Neutralidad 2.0 del MINAE para todas sus sedes. Conozcamos. La Universidad Nacional es una organización carbono neutral. ¿Sabías que la Universidad Nacional tiene el reconocimiento carbono neutralidad que otorga el programa País Carbono Neutralidad 2.0 del MINAE para todas sus sedes, campus, estaciones y fincas experimentales? Somos la primera universidad pública que se certifica en su totalidad desde el primer momento. Para más información, visita la página www.unasostenible.una.ac.cr. Una experiencia bastante interesante y que además debería extenderse a todo el Estado. Sé que hay muchas instituciones que hacen un gran esfuerzo, pero bueno, en este caso tenemos el ejemplo de la Universidad Nacional que ha tomado este toro por los cuernos. Sí, efectivamente, el tener este tipo de reconocimiento es voluntario, ¿verdad? No hay una obligatoriedad de que las instituciones o las empresas tengan que ser carbono neutral, pero el ser voluntario se plantea como un compromiso institucional, ¿verdad? Nosotros como institución queremos demostrar nuestras acciones ambientales en temas de gestión de carbono. Entonces lo que hacemos como institución es levantar un inventario de gases de efecto invernadero, identificar todas las fuentes que pueden generar un gas de efecto invernadero, cuantificamos cuánto se genera y a partir de eso identificamos entonces qué estrategias como institución podemos establecer para reducir estas emisiones y en cuáles fuentes. Puede que no sea posible que reduzcamos todas las emisiones de todas las fuentes que tenemos. Al ser una universidad que realiza investigación, docencia y extensión, tenemos una variedad de actividades enorme, ¿verdad? No somos necesariamente una empresa que genera un producto o un tipo de productos, sino que a través de la docencia, la investigación y la extensión generamos distintas actividades. Tenemos laboratorios, tenemos que tener sodas para los estudiantes y todas estas actividades como las giras de campo, todo esto nos genera una emisión de gas de efecto invernadero
Y pues en este momento estamos en el proceso de obtener el tercer año certificado. Estamos trabajando en eso y es un compromiso institucional porque tenemos que mantenerlo en el tiempo, ¿verdad? Es un tema que se actualiza año con año y acá los compañeros nos podrán contar, ¿verdad? Porque es un proceso que lleva auditorías también, que nos revisan y que nos verifican que estamos cumpliendo adecuadamente con las normativas nacionales e internacionales en este tema. Entonces, ya entendiendo un poco el proceso, ¿verdad? Como nos explicaste de cómo se generan los gases de efecto invernadero y demás, ¿qué entendemos entonces por carbono neutralidad? Sí, carbono neutralidad es un equilibrio, una búsqueda de una organización que al desarrollar su inventario, que será esa primera etapa que explicaba Susana, identificar qué actividades de mi economía o de mi sector está generando esa emisión, llámese consumo eléctrico, quema de hidrocarburos, gases de refrigerantes, lubricantes, tratamiento de aguas residuales, qué sé yo, la parte agrícola, el manejo de animales, todo este tipo de actividades va a tener una generación. En segunda instancia, vamos a tener como organización el trabajar iniciativas para empezar a mitigar o reducir esas emisiones que yo voy generando. Es prácticamente, voy a utilizar el adjetivo prácticamente imposible poder decir mi actividad está en cero, de un solo, ¿verdad? A través de reducciones, es donde activamos una tercera instancia que es donde empezamos a compensar. Básicamente buscamos estructuras autorizadas para, como se dice popularmente, para pecar y rezar un poco, ¿verdad? Y llegar a que las emisiones queden en una ecuación. Pensemos en una ecuación matemática básica. Yo tengo un inventario que suma, un proyecto de mitigación o reducción que resta y una compensación que resta. Y el gran objetivo, llevarlo a cero. Eso es la carbono neutralidad. Una estructura que en Costa Rica tiene, como pionero en estos temas, hace ya algunos años existe una norma país, una norma nacional que ayuda a que las organizaciones puedan llevar a la carbono neutralidad. De hecho, en los próximos meses, la ISO, ¿verdad?, del Organismo Internacional de Estandarización, está generando ya una norma internacional para que las empresas puedan también obtener su carbono neutralidad, que de hecho se llama la ISO 14068. Básicamente se utilizan estándares para que las reglas sean claras de cómo llegar a que esa ecuación esté en cero. Eso es la carbono neutralidad. Pecar y rezar y quedar empatados. Esa es la búsqueda. Sí, claro. Y bueno, también la carbono neutralidad puede definirse como un proceso, ¿verdad? No es algo que vamos a estar obteniendo de la noche a la mañana, ¿verdad? No es simplemente un certificado, sino que es un proceso. Es el cambio de pensar, es cambiar en tener una filosofía diferente de vida, ¿verdad? Básicamente a nivel empresarial. Muy importante también que la carbono neutralidad, pese a ser voluntaria, definitivamente va a darle un gran valor agregado a todo lo que tiene que ver con empresas, ¿verdad? A nivel, por ejemplo, de gobierno, recientemente cambió el reglamento y la ley de contratación administrativa. Entonces ya la administración pública puede tener o puede, digamos, otorgar hasta 25 puntos en su factor de evaluación para aquellas empresas que tengan implementados certificaciones como esta, como la carbono neutralidad. Muy importante porque, como usted dice, es un asunto en el que trabajan instituciones y entidades públicas y privadas, pero que nos involucra de alguna forma a todas y a todos. De eso vamos a seguir hablando después de la pausa. Quédese con Una Mirada que ya regresamos. Continúa usted con Una Mirada, del programa de la Universidad Nacional y de CINAR S.A. Hoy con el tema de carbono neutralidad, que como vimos al inicio del programa es un concepto muy importante porque, bueno, por todo lo que involucra, pues el fin último
es pues bajar el efecto que pueda tener una industria, una empresa, una pequeña empresa, hasta una persona, en el impacto que tengan con sus emisiones de carbono y pues de esa manera revertir un poco el cambio climático y demás, porque esto tiene un efecto bien importante en todas estas acciones son tendientes a mejorar una situación que ya en el planeta se está volviendo crítica. Sí, efectivamente, también responde a que el país ha asumido compromisos desde muchos años atrás en diferentes conferencias, pero también la más reciente, el Acuerdo de París, donde el país define dónde quiere estar en temas de cambio climático y emisiones de dióxido de carbono, y es ahí donde nos sumamos a un esfuerzo país, ¿verdad? El país tiene un objetivo nacional, queremos reducir nuestras emisiones, queremos ser como país carbono neutro, ¿verdad? Este es un gran objetivo que se ha discutido mucho y que cuesta mucho alcanzar, pero que al sumarnos a estos esfuerzos nacionales, uno con uno, hacemos mayor el impacto, ¿verdad? Entonces ahorita las instituciones públicas, entre más nos vayamos sumando, y es un gran esfuerzo, ¿verdad? No es fácil para las instituciones públicas tener esta certificación. Hay muchos recursos, mucho esfuerzo de por medio y es un poco difícil de alcanzar, no te voy a mentir, es complicadísimo. Desde la cuantificación de los gases de efecto invernadero, ¿verdad? Que es la parte matemática, el levantamiento de evidencias para las verificaciones, hasta llegar a obtener la certificación, sí es un proceso difícil, pero de mucho aprendizaje, ¿verdad? Aprendemos mucho de lo que estamos haciendo y de lo que podemos cambiar para hacerlo mejor. Creo que esa es una de las, también de las ventajas que no necesariamente son tan directas, pero que sí nos permiten a las organizaciones tomar decisiones en cómo hacer las cosas mejor dentro de un marco normativo que impulsa al país a también hacer mejor. Entonces, ser parte de esto. ¿Cuál es esa meta que nos hemos puesto como país? El país ya tiene algunos años, ¿verdad?, de tener un plan de descarbonización a nivel nacional. Sí. Antes de hablar de esa meta, hay un gran paradigma en el tema de buscar la carboneutralidad y esas metas, país, empresa, como persona, como operación, que es el gran miedo o la precaución que tienen las organizaciones de decir, es que si yo empiezo a trabajar una iniciativa de este tipo, me va a limitar mi crecimiento, no me va a permitir colocar más producto o vender más, crecer como empresa, lo cual es uno de esos errores conceptuales para establecer este tipo de metas. Muchas personas dicen, ¿cómo Costa Rica va a obtener su carbono neutralidad si seguimos creciendo? Si nuestra flotilla vehicular país sigue creciendo. Realmente es muy importante entender que las metas se establecen bajo lo que son índices y líneas base para poder determinar lo que conceptualmente se llama un año base, donde vamos a empezar a compararnos. Y eso es muy importante. Nosotros no podemos esperar que una organización bajo un enfoque de desarrollo sostenible no quiera crecer, no quiera ganar más dinero. A menos de que seamos una entidad que no tenga fines de lucro, ¿verdad? Siempre vamos a tener un interés, queremos tener un desarrollo, pero sostenible. El país plantea una línea base de inventario de emisiones con la que empieza y termina, si mi memoria no se equivoca y los compañeros me corrigen, a 2050, que fue la última actualización a la carbono neutralidad, donde con base en esa línea base... las metas al 2050. A las 2050, esa es la correcto. Ajá. Con base en esa línea base, esperamos hacer nuestra cooperativa y llegar a esa ecuación que hablábamos de poder tener un equilibrio cero. No podemos esperar que una empresa, un país, una operación diga, no quiero crecer, no quiero desarrollarme. Por eso, la carbono neutralidad y la gestión ambiental no es más que una de las ramas del desarrollo sostenible, que lo que busca exactamente es asegurar la disponibilidad de estos recursos y de este mundo en el futuro. Es muy importante para que las organizaciones público-privadas,
pequeñas, grandes, nacionales, transnacionales, entiendan que tienen la posibilidad de hacerlo. No los va a limitar en su capacidad y realmente tienen toda la opción, como decía el compañero Manuel, a que le dé mejores controles, le dé mejores reconocimientos, las personas hagan un cambio cultural. El país está trabajando en eso, está trabajando en ese cambio de lo que es la estructura cultural, de las diferentes parte política y legal, por ejemplo, tiene iniciativas, además de la carbono neutralidad dentro del plan de descarbonización, que están aportando en que de una u otra forma nuestra ecuación logre quedar en cero. Claro, Rodrigo, y eso que habla usted de un cambio de paradigma es muy cierto. Anteriormente estábamos pensando que la carbono neutralidad pues era algo lejano. Ya hoy tenemos muchas empresas que son carbono neutral, entonces verdaderamente motivar a la gente es importante. Y también es muy importante el papel del gobierno. O sea, la carbono neutralidad es un reconocimiento y ese reconocimiento lo otorga la Dirección de Cambio Climático. La Dirección de Cambio Climático pertenece propiamente o está adscrita al Ministerio de Ambiente y Energía. Entonces, estos esfuerzos que ha realizado Costa Rica durante mucho tiempo se materializan en que tengamos un programa país carbono neutral, y también se materializa no solamente a nivel organizacional. Tenemos, por ejemplo, a nivel cantonal que el país ha invertido en desarrollar metodologías para poder calcular la huella de carbono. Por ejemplo, en nuestra organización tuvimos la experiencia de trabajar con la municipalidad de Tibás y con otras municipalidades como las de Alajuela para justamente poder medir ese impacto, no solamente a nivel organizacional, sino a nivel propiamente cantonal. Entonces, también el factor gobierno pues es muy importante y verdaderamente hago un llamado a las autoridades del gobierno para que pues sean un poco más, ¿cómo podríamos decirlo? Se involucren. Contundentes, ¿verdad? Actualmente tenemos, por ejemplo, la Dirección de Cambio Climático, que no hay un liderazgo claro como tal vez sí lo había en el pasado, y pues eso, pues, ¿verdad? Puede ser que nos afecte un poquito en términos del muy buen trabajo, porque se ha desarrollado un muy buen trabajo durante mucho tiempo. Me alegra saber que Tibás está en esas, porque yo soy tibaseña. Así que qué buena noticia. Sí. Y también importante, ¿verdad?, destacar eso que ustedes mencionaban, que esto es una iniciativa país, ¿verdad? Ese plan de descarbonización es para todos y todas, involucra tanto a los sectores públicos y privados y hay muchas instancias de diferente tipo que están participando en esta iniciativa. Una de ellas es Equipos de Salud Ocupacional, ESOSA, que brinda el servicio de capacitaciones a empresas con el beneficio de certificar el ahorro en emisiones al desarrollar la capacitación in situ. Esto significa que las empresas no tienen que invertir en el traslado de sus empleados. Esto lo que llama mucho la atención a las empresas y a las instituciones que quieren certificarse para ser carbono neutrales. SOSA tiene más de 40 años en el mercado nacional. Nos dedicamos no solo a la importación de equipo de protección personal, sino a la asesoría a nuestros clientes. Una de las necesidades más grandes de nuestros clientes es que nosotros lleguemos donde ellos están. Y muchas de las empresas hoy están matriculadas no solo con la meta país de descarbonización, sino también ellos por su política interna necesitan reducir toda la huella de carbón. Entonces nosotros pensamos en no solo dar capacitaciones, ir a todo el país, sino ayudarles a reducir la huella por medio de nuestra unidad de entrenamiento móvil. En realidad ha sido una etapa muy bonita porque fue un sueño de más de 2 años que veníamos gestando, pensando si iba a ser bien recibido. Para nosotros a veces el tomar una decisión pasa no solo por un tema meramente económico, sino lo vemos por la parte social y por la parte ambiental también. Pero cuando ven el valor agregado del tema de la descarbonización ha sido interesante. Mucha gente se ha acercado incluso de otros departamentos. Usualmente nosotros vamos a salud ocupacional o la gente de recursos humanos
menos o de talleres, pero se suma más gente que está interesada y que no sabíamos que realmente están comprometidas con el tema de descarbonización a nivel país. Nosotros hacemos un cálculo, dependemos de la cantidad de personas que se movilizarían a San José por no tener esta posibilidad de capacitarse con nosotros en sitio. Averiguamos cuántas personas son, hacemos el cálculo y se les da un certificado donde ellos pueden ver no solo el cálculo, sino ponerlo para sus reportes de sostenibilidad y para todo el tema de la política interna que tengan en el tema de sostenibilidad. ¿Qué es lo importante? No solo capacitamos a las personas en la prevención de accidentabilidad o de salud ocupacional, sino que aportamos en la parte de la sostenibilidad. Entonces se les da un certificado o dependiendo de lo que las personas quieran, a veces necesitan solamente una entrevista o necesitan un documento que diga cuánto ahorraron, ¿verdad? Insistir entonces en que en esta, ¿verdad?, tarea tan importante, tan vital, como digo yo, de la carbono neutralidad, pues podemos participar todas las personas, sea de los sectores público como privado. Sí, me parece muy interesante y algo muy importante de rescatar es que este tipo de esfuerzos o iniciativas no jamás van a avanzar si trato de trabajar de forma aislada. Nosotros tenemos que pertenecer a este tipo de cadena que realmente nos permita obtener mejoras en nuestro desempeño ambiental, proveedores, clientes, colaboradores, llámense arrendadores o cualquiera de estas figuras, son muy importantes para lograr este tipo de objetivos. Jamás vas a poder lograr obtener un reconocimiento o mejorar tu desempeño ambiental solo. Hay estructuras que hablan de los análisis de ciclo de vida completo para poder entender el impacto de mi actividad con las emisiones de gases de efecto invernadero y para así también llegar a la carbono neutralidad. Por ejemplo, hablando de proveedores de diferentes servicios, de mantenimiento, recarga de extinguidores, lo que son de aires acondicionados, transporte, son de las figuras que curiosamente a hoy uno al estar implementando este tipo de iniciativas son de las grandes barreras que encontramos. Las personas pueden llegar hasta tener el descuido de decir, si necesitas que te reporte información para lograr tu objetivo, te cobro más. Encontrar estas cadenas y este trabajo conjunto de todas las figuras es clave para lograr estos objetivos y creo que, como decía Manuel, el incentivar estas iniciativas en todos los niveles, en todas las instancias a nivel país es la forma en la que vamos a poder lograr nuestro 2050 como carbono neutralidad. Nunca vamos a poder hacerlo de forma individual, de forma solitaria, ¿verdad?, en la operativa. Sí, y es importante también el reconocer el valor que dan instituciones, ¿verdad?, como la Universidad Nacional, como el Instituto Tecnológico de Costa Rica, ¿verdad?, que vienen a aportar también no solamente en certificarse carbono neutral, sino también en formar a un grupo de profesionales que más adelante son los que tanto como Rodrigo o como yo, pues estamos en la calle, en el día a día, atendiendo temas propiamente de carbono neutralidad. Entonces, como dice Rodrigo, es un tema que nos involucra a todos y definitivamente se necesita de todos. Sí, en ese mismo sentido, para nosotros como universidad, una de las ventajas que tenemos es que tenemos un grupo inter y multidisciplinario de profesionales y estudiantes en formación que llegan a ser parte de la carbono neutralidad. Para nosotros como institución, ser carbono neutro no hubiese sido posible sin la participación de los estudiantes, porque tenemos un equipo de estudiantes trabajando en los cálculos, en levantar la información, en buscar los datos, en ir a las zonas boscosas, porque también tenemos un inventario forestal, que es una de las formas que tenemos para compensar nuestras emisiones. Como universidad no necesariamente tenemos que llegar a comprar bonos de compensación, sino que nuestra cobertura forestal nos permite hacer la mayoría de la compensación de las emisiones que tenemos. Y los estudiantes que participan en estas mediciones año con año son indispensables también para que este reconocimiento lo mantengamos, pero es parte de la cultura institucional
llevar esta información a los estudiantes y que ellos sepan y se reconozcan como parte de una institución que se preocupa por la gestión ambiental que está ejecutando y que llegamos no solamente, ¿verdad? No estamos solamente certificados en el campus Omar Dengo, que es tal vez el central y que la gente piensa inmediatamente, sino que tenemos todos los campus de la Universidad Nacional certificados, desde la sede de Nicoya hasta la sede de Urunca. Y de hecho, bueno, tuve la oportunidad de acompañar a la UNA en sus procesos de verificación durante este 2023. Y lo interesante es que esos jóvenes, esos estudiantes, primero no tienen una participación puntual, tienen una participación clave para que se pueda obtener reconocimiento y para poder hacer el levantamiento del inventario. Y también he tenido la experiencia de ya toparme con algunos de esos profesionales jóvenes en otras organizaciones que gracias a ese impacto de poderlos incluir en el desarrollo los convierten en profesionales más integrales y van a sus empresas el día de mañana ya como profesionales graduados a implementar este tipo de temas. Y curiosamente hace unos minutos conversaba con Sara de que efectivamente ya me he topado estudiantes que conocí en la UNA desarrollando su inventario trabajando en otras instancias, y ese es un impacto importante que la UNA tiene muy diferente, creo yo, a muchas de las otras organizaciones que he tenido la oportunidad de verificar. Esa es la idea, que en esta lucha pues se sumen todas las personas y todos los sectores. Vamos a ir a una pausa, para allá regresamos con información de cómo podemos lograr que tanto nuestra empresa, nuestra institución, nuestra comunidad y nuestra casa sea carbono neutral. Quédese con nosotros, ya volvemos. Continúa usted con una mirada del programa de la Universidad Nacional y de SINAR S.A. Hoy con el tema de la importancia de la carbono neutralidad, una meta que se puso el país para el 2050, pero también una meta que tenemos que tener todos y todas, sea en nuestras instituciones, en nuestras empresas, comunidades y hasta en nuestros hogares. Todo por el bien del planeta en el que vivimos, que es uno solo, ¿verdad? Entonces tenemos que cuidarlo y procurar que esté en las mejores condiciones para la vida. Ahora, son muchos los retos que tenemos en el tema de carbono neutralidad, pero ¿cómo logra? ¿Cuáles son los pasos generales, verdad? Porque me imagino que deben ser muchos, que debe seguir una institución o una empresa para certificarse como carbono neutral. Bueno, caminos hay muchos, por supuesto, ¿verdad? Pero todos llegan a Roma. Todos llegan a Roma, dicen, ¿verdad? En mi opinión, y esto ya entra en un campo gris de opinión, ¿verdad? Porque el desarrollo de un esquema, creo que he vivido muchas organizaciones con diferentes caminos, pero hay algunos puntos macro que definitivamente no pueden faltar. El primero, y creo que es el que va a asegurar un éxito de un proyecto como estos, que es compromiso. Y cuando hablo de compromiso, no hablo compromiso de un área ambiental, de un departamento, sino un compromiso de las personas que toman decisiones dentro de tu hogar, de tu empresa, de tu sector. Eso es lo primero, tener un compromiso de una figura de autoridad que te pueda decir, vamos hacia allá. ¿Por qué? Es un proyecto que de una u otra forma tiene una inversión de recursos, por supuesto, de tiempo, de levantamiento de información. Entonces, lo primero es un buen compromiso para poder tener los recursos necesarios. Con nuestros recursos necesarios, la organización tiene que decidir la forma en que va a hacer el levantamiento de su información. Está desde los que lo hacen de forma individual, ellos con su personal, con sus competencias, a través de capacitación, de estudio. Hay otros que utilizan figuras como la de Manuel y mi persona, que también nos desempeñamos como consultores y hacemos un acompañamiento. Y hay otras personas que yo siempre se llamo los voluntariosos, ¿verdad? Que se van a atacar una situación tal vez sin tener muy claro cómo funciona. Ya con esta decisión, mi tercera etapa sería identificar, hacer un levantamiento de fuentes. ¿Cuáles fuentes? ¿Qué actividades? ¿Qué es lo que hace nuestra organización? Con el fin de determinar el tamaño de mi inventario.
Hay metodologías que tal vez ya se van a una parte más específica, ¿verdad? Que tal vez no voy a abordar en este instante de cálculo, de factores de emisión, pero básicamente es identificar las fuentes y empezar a hacer las ecuaciones matemáticas, ¿verdad? Para decir, me dio 100, me dio 200. Después de esto, empezar a tomar decisiones con base en ese inventario para determinar qué iniciativas voy a tomar. Reducción, si tengo zonas boscosas donde puedo hacer remociones, que básicamente es una dinámica donde fijo ese gas de efecto invernadero, por ejemplo, en un árbol, ese gas queda fijado dentro de él mientras yo lo conservo, por ende no se va a la capa de ozono y lo estoy removiendo. Y después, básicamente, tengo que seguir algunas etapas, me atrevo a decir un poquito ya más administrativas, un tema un poquito documental, metodologías, procedimientos que hay que desarrollar mínimos para poder tener claro cómo es que se ejecutan las diferentes actividades y posteriormente confrontarse a una evaluación primero de segunda parte y tercera parte, explicando que segunda parte es una evaluación interna para poder saber que la estructura está cumpliendo, y de tercera parte que es por un organismo de verificación que en Costa Rica tienen que estar reconocidos por el ente costarricense de acreditación, que de hecho la página de la Dirección de Cambio Climático ahí mismo te determina cuáles son los que están habilitados para poder evaluarte y que te entreguen lo que se llama una opinión. Y creo que nada más voy a tomar un espacio para explicar esa opinión. Una de las creencias que se dice mucho en la calle es que quiero certificarme carbono neutralidad. Ese no es el concepto correcto. El concepto correcto es que yo voy a poder obtener una opinión o una declaración donde me van a decir, la UNA, gracias a que tiene este inventario, estas acciones y estas compensaciones, realmente sí está en cero. Y yo declaro que sí está en cero. Okay. Eso es lo que yo tengo. Bueno, la carbono neutralidad, como mencionaba anteriormente, es un proceso, y este proceso puede durar de alrededor de 6 meses a 1 año. Creo que el componente principal en todo proceso de carbono neutralidad es la capacitación. O sea, necesitamos que las organizaciones estén capacitadas precisamente en la norma. Existe una norma costarricense, la INTB 5, que es para demostrar la carbono neutralidad. Entonces, en esa norma se vienen definidos una serie de debes, ¿verdad?, o requerimientos obligatorios que la organización debe demostrar para poder cumplir con esta carbono neutralidad. Entonces, este proceso también involucra, como mencionaba anteriormente el compañero, el analizar las fuentes de emisión, el obtener esos datos de fuentes de emisión, y ya con las diferentes fuentes de emisión expresar todo en términos de CO2 equivalente, ¿verdad? Esto es importante, expresarlo en términos de CO2 equivalente. Importante también las reducciones o las acciones dirigidas para reducir esos gases de efecto invernadero. Las empresas pueden, por ejemplo, instalar paneles solares, y el hecho de instalar paneles solares hace que ya pues no dependamos de la energía eléctrica, que estemos generando nuestra propia energía eléctrica, y eso tiene un impacto en la reducción de la huella de carbono. Desde luego, una vez que reduzcamos, también es importante las remociones, como lo mencionaba la compañera, y las compensaciones, que las compensaciones son bonos de carbono que tienen generalmente un costo de, si no me equivoco, compañeros, alrededor de 7.5 dólares la tonelada de CO2 equivalente. Eso es lo que cuesta más o menos. Depende de dónde se adquiera. Depende de dónde se adquiera. Hay diferentes modelos. Sí, a nivel nacional hay un mercado de carbono limitado, pero igualmente hay precios que van fluctuando para poder llegar a esa carbono neutralidad. Algo muy importante es, una pregunta que a mí me hacen por lo menos muchísimo como consultor es, ¿a mi organización le aplica? Es que yo soy una empresa pequeña. Yo soy una empresa que tal vez tiene muy grande. Realmente este tipo de esquemas funciona para cualquier tipo de organización, no importa su tamaño, su actividad económica. Si quieres hacer tu casa carbono neutralidad, bueno,
tendrías que ver un poco la parte legal como figura jurídica, ¿verdad? A ver si se puede hacer, pero realmente todos podemos tener estas iniciativas sin importar el tamaño de las empresas. No es algo imposible de hacer. Hay personas que sienten que esto es muy lejano, que cuesta mucho, pero es accesible, es factible técnicamente. Sí, sí es posible hacerlo y así lo ha demostrado una campus sostenible de la Vicerrectoría de Administración de la Universidad Nacional, que es la instancia que lidera el sistema de carbono neutralidad en esta institución. Gracias a la articulación institucional en torno a este tema, se ha logrado obtener una serie de datos para hacer ese inventario de emisiones tan importante en este proceso de carbono neutralidad. Veamos la experiencia. ¿Cómo obtuvo la UNA el reconocimiento carbono neutral? En el año 2018 se lanzó la campaña La UNA hacia la carbono neutralidad, a la vez que se definió en el Plan de Mediano Plazo Institucional 2017-2021 obtener el reconocimiento carbono neutral como una meta institucional. Para esto se definieron responsabilidades y recursos que nos permitieron en el año 2021 certificar el 2019 como año base, y de ahí en adelante hemos mantenido el trabajo constante. Una experiencia bien interesante porque, como hemos venido diciendo, no solo participan las instancias administrativas de la U, las instancias técnicas, sino que también ha habido todo un proceso institucional para que toda la gente se case con esta idea de ser carbono neutral en la UNA. Sí, exactamente. Ha sido un proceso de muchos años. A nosotros no nos tomó 6 meses o un año, nos tomó un poquito más, porque es justamente eso, el encontrar dónde necesitamos trabajar, ¿verdad? Entonces, en el camino nos vamos dando cuenta como, bueno, tenemos una flotilla vehicular que evidentemente es una fuente de emisión de gases de efecto invernadero, y cómo sabemos cuánto combustible consumimos, por ejemplo. Entonces, institucionalmente tenemos que definir dónde está esa información y de qué forma está para poder entonces extraerla. Entonces, ese proceso de levantar el inventario, diría yo que en la experiencia de la Universidad Nacional es tal vez el más complejo. Después de ahí, porque el compromiso institucional lo tenemos, ¿verdad? Tenemos política ambiental, tenemos un departamento que trabaja la gestión ambiental en la universidad. Gracias o por dicha, tenemos autoridades que participan activamente y reconocen la importancia de estos procesos y que apoyan, ¿verdad? Que nos dan ese compromiso institucional también y ese respaldo de trabajar el tema. Y para la Universidad Nacional es como culminar un trabajo de muchos años en un tema específico, ¿verdad? Desde el levantamiento del inventario que empezó en 2018 a obtener la primera certificación en el 2021 con un año base que era el 2019. Y ahora ya tenemos 3 años que podemos empezar a comparar y tomar decisiones a partir de esto, ¿verdad? ¿Cuáles proyectos podemos mantener? ¿Qué tantos recursos vamos a seguir necesitando? Y se hace más fácil año con año, ¿verdad? Tal vez lo más difícil es empezar, pero ya cuando lo tenemos el sistema montado y estandarizado, es más sencillo mantenerlo y continuarlo. Sí. Sí, una experiencia bastante interesante. Ahora, la pregunta del millón, y esa me la hago yo desde que empezó el programa. Todos generamos una huella de carbono, indistintamente. Personas, animales, etcétera. Hay iniciativas bien importantes en todo el mundo y bueno, Costa Rica no es la excepción. Aquí tenemos, ¿verdad?, esta experiencia a la que hemos venido comentando. Pero yo como persona, ¿qué tengo que hacer para disminuir mi huella de carbono? ¿Qué puedo hacer en mi casa, en mi comunidad? Sí, bueno, yo creo que lo principal que debemos de hacer, porque esto lo vimos desde que hicimos inventarios a escala cantonal, el sector residuos y el sector transporte son definitivamente los que más generan gases de efecto invernadero a nivel de nuestros cantones, ¿verdad? En algún momento participamos en un proyecto y medimos huella de carbono en cantones. Entonces creo que es importante, por lo menos en el sector residuos, disminuir la generación de los residuos. ¿Cómo podemos disminuirlo? De una forma muy sencilla.
en nuestros hogares, compostando todo lo orgánico, ¿verdad? Ahorita venden composteras rotatorias, venden composteras de diferentes tipos. Entonces, el hecho de si tenemos un espacio en casa y podemos utilizarlo para compostar, ¿verdad?, hace que estemos emitiendo, en lugar de metano, que es lo que se estaría emitiendo en un vertedero, en un relleno sanitario, estaríamos metiendo CO2, ¿verdad? Y el CO2, el metano, tiene pues un potencial de calentamiento mayor, por lo menos 21 veces, alrededor de 21 veces mayor al potencial de calentamiento que tiene el dióxido de carbono. Entonces creo que el tema de compostar y el tema de separar muy bien nuestros desechos es fundamental. También es importante a nivel del sector transporte, pues si preguntarnos verdaderamente a la hora de hacer mandados, planificar muy bien para no tener que salir de casa, ¿verdad?, en nuestros vehículos, tratar de usar, por ejemplo, los buses, tratar de usar, pues si tuviéramos la oportunidad, por ejemplo, de sustituir nuestro carro de combustión pues, por un carro eléctrico, creo que eso tendría un impacto a nivel de nuestra huella de carbono en nuestros hogares. Sí, es interesante. Vamos a ver, yo lo primero que le digo a todas las personas, porque curiosamente no es la primera vez que me abordan con esa pregunta, lo primero es, ninguna iniciativa es pequeña, ninguna iniciativa no es que deja de contar. Creo que algo muy importante, tuve la experiencia de comparar realidades de regiones, ¿verdad? De lo que pasa en Costa Rica, de lo que pasa en México, lo que pasa en algunas partes de Perú, en otras partes de Centroamérica, y realmente las iniciativas van a impactar de forma importante, cualquiera pequeña, mi compostaje, mi carpooling, mi cualquier actividad. Algo muy importante es esa educación que nosotros podamos dar. Yo tal vez pongo un recuerdo donde uno se ponía el cinturón en un anuncio para que los padres de uno le enseñaran a ponerse el cinturón, y uno siempre lo ponía. Es una cultura que no nace en un año, en 2 años. Es muy importante ir trabajando en nuestras casas, nosotros a nivel personal, que en nuestro campo de influencia nosotros les vayamos enseñando qué es un gas, qué iniciativa puntual tomar para poder ir mejorando en el futuro. Eso es lo importante, que nos subimos uno a uno en nuestros hogares, en nuestras comunidades, que nos sumamos a este plan nacional y que apoyemos también cualquier iniciativa que se esté desarrollando en nuestra comunidad, en el estado, en la empresa donde trabajo, todo con el fin de que logremos pues esa meta de ser carbono neutral, y no solo por la meta, sino por mantenerlo, por el bien de nuestro planeta y pues también de nuestro país. Gracias a ustedes por acompañarnos y a ustedes por estar con nosotros una vez más. Les recuerdo que puede buscar más información sobre este programa y otros en www.unacomunica.una.ac.cr y también en los perfiles sociales bajo el nombre de Una Comunica. Les esperamos la próxima semana aquí en Una Mirada con Más. Acompáñanos. Hasta pronto.